Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez reunido con ustedes para estudiar esto que se sigue manifestando en las redes como verdad presente y que claramente es una negación concreta, ¿sí? Constante y concreta a la divinidad de nuestro amado Salvador. El ataque que siempre estoy manifestando a través de mis estudios, citas bíblicas como primera, el Evangelio de Juan 17.3, ¿sí? Las palabras, ¿sí? De Juan y su significado, así como también las palabras de Pablo en Corintios, ¿sí? En 1 Corintios 15.28, y otros textos de Corintios 8.6, y Timoteo, ¿sí? Donde Pablo le habla a Timoteo en relación a la divinidad de Cristo y cuál es el contexto del mensaje que es verdad presente y verdad eterna, ¿sí? Bueno, este mensaje, ¿sí? Esta verdad, ¿sí? Expuesta, es atacada constantemente en las redes con la negación constante de nuestro amado Salvador como Dios, ¿sí? Hay una particularidad en aquellos que tratan de minimizar a Cristo. Lo presentan constantemente como Hijo de Dios. Esto es una realidad, por supuesto que lo es. Cristo es el Hijo literal de Dios, ¿sí? Cristo fue engendrado por su Padre en los días de la eternidad. Ahora, creen que cuando se manifiesta que es Hijo, ¿sí? Le quita la divinidad, ¿sí? a Cristo, le quita ser igual a su Padre. Esta es una de las doctrinas, ¿sí? Esta es la verdad presente que presentan algunos, negando la verdad eterna. La verdad eterna es que Cristo es Dios igual que su Padre. Cristo cuando dijo, ¿sí? Mi Padre y yo uno somos, ¿quién podría aseverar eso? ¿Sí? ¿Quién podría decir que Él es uno con nuestro Padre Celestial si realmente no lo fuera? Y si es uno con nuestro Padre Celestial, ¿en qué es uno? Claramente, ¿sí? En naturaleza, en carácter, ¿sí? En propósito, en autoridad. Pero bueno, estas personas que predican esta supuesta verdad presente atacan constantemente a nuestro amado Salvador, siendo como lo que es, ¿sí? Siendo Dios con su Padre. Él es el Hijo de Dios, y ser Hijo de Dios en ningún momento, ¿sí? Ataca directamente a que Él es Dios, igual que su Padre. Cuando presenté el estudio de Juan, de la cita de Juan de 17.3, Juan 17.3, presenté claramente que las palabras de Cristo son, y no dicho por mí, sino dicho en el contexto de este pasaje bíblico, es una oración de Cristo intercesora, ¿sí? Por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer en ellos, iban a creer en Él a través de ellos. También expresé lo que presenta el espíritu de profecía, o sea, los escritos inspirados de la profeta de Dios. Estas personas que predican supuesta verdad presente ya han manifestado a través de las redes que la profeta de Dios no es palabra de Dios. Lo han dicho literalmente. Han dicho específicamente que ellos no comparan la Biblia con los escritos de la mensajera de Dios como si fueran los escritos de la mensajera de Dios palabra de Dios. Pero después citan constantemente los pasajes de la mensajera del Señor. Ahora, no sé cómo los están citando si ellos no creen que sea palabra de Dios, así como lo es la Biblia misma. Si la profeta de Dios habló a través de lo que Dios le manifestó, debe ser aceptado como igual palabra de Dios como es el Evangelio, ¿sí? Como es la Biblia misma. Pero estas personas abiertamente expresan que no creen que la Biblia se pueda comparar con los escritos de la mensajera de Dios, por cuanto la Biblia es palabra de Dios, pero no así los escritos de la mensajera de Dios. Este es un ataque también directamente a cómo Cristo, ¿sí? Manifestó lo que el pueblo necesitaba comprender de algunos pasajes complicados del Evangelio. Estas personas dicen que hay que creer en la Biblia y solo la Biblia, pero bueno, cuando uno les presenta la Biblia no creen lo que la Biblia dice, sino lo que ellos interpretan de la Biblia, negando propiamente el espíritu de profecía. Con referencia a Juan 17.3, quería presentarles una cita de la mensajera de Dios que literalmente dice que Cristo también, ¿sí? Es único Dios verdadero. Una cita que ellos
no la estudian, porque no estudian los escritos de la mensajera de Dios, sino que estudian lo que es conforme a su comprensión, sacado del contexto general de lo que la mensajera de Dios presentó. Quería presentarle esta cita para que ustedes la busquen, la estudien. Igual la voy a poner en pantalla cuando la esté leyendo. Pero quería que ustedes la busquen y la lean para que entiendan que la mensajera de Dios, obviamente, ¿sí?, guiada por nuestro amado Salvador, ¿sí?, quien la inspiró, creía, ¿sí?, que Cristo es único Dios verdadero, así como el Padre es único Dios verdadero, Cristo es único Dios verdadero. Y digo esto porque si nosotros, siempre digo lo mismo, separamos, hacemos una división entre el Padre y el Hijo, negamos las palabras de Cristo, que el Padre y Él uno son. Cristo y su Padre son uno. Cristo dijo, ¿sí?, en contestación a que se les mostrara el Padre, les dijo, hace tanto tiempo que, a Felipe, ¿no?, hace tanto tiempo que me conoces y aún me has visto y todavía no me conoces. Le dijo a Felipe en relación al Padre. ¿Quién podría manifestar que Él, y aún en su humanidad, ¿sí?, es una representación exacta de lo que es el Padre, si no fuera igual a Dios? Esta cita está, bueno, en Mensajes para la Iglesia, en la versión en inglés, en el tomo 6, en la página 311 y 312. Pero la voy a leer de Obreros Evangélicos, en la página 535. Y dice así: mas todo el juicio Dios dio al Hijo, o sea, nuestro Padre dio a nuestro amado Salvador todo el juicio. Los salvados reconocerán a las personas que dirigieron su atención hacia el Salvador crucificado. Perdón. Hacia el Salvador resucitado. ¿Qué conversación feliz tendrán con estas personas? Yo era un pecador, dirán algunos, sin Dios ni esperanza en el mundo. Y tú viniste a mi encuentro y dirigiste mi atención hacia mi precioso Salvador como mi única esperanza. Y yo creí en Él. Me arrepentí de mis pecados y se me concedió que se me sentara con los santos en lugares celestiales. Otros dirán, yo era un pagano en tierras paganas. Tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado, eternamente salvado, para contemplar a aquel a quien me amó. Entonces lo veía solamente con los ojos de la fe, pero ahora lo veo tal como Él es. Ahora puedo expresar mi gratitud por su misericordia redentora, al que me amó y lavó mis pecados con su propia sangre. Claramente vemos en esta expresión, ¿sí?, en esta revelación dada por la mensajera de Dios, que presenta a Cristo como único Dios verdadero. Y vuelvo a repetir, este es el ataque constante que se manifiesta en las redes en relación a Cristo. En un marco de espiritualidad, en un marco de conocimiento, se habla puntualmente de Cristo como medio, como la imagen, pero Cristo no solamente es el medio, sino es la fuente de nuestra salvación, ¿sí? De Él procede. Y ahora vamos a leer algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, no sin antes les voy a presentar esta cita en inglés que aparece en el Patrimonio White, ¿sí?, para que ustedes también la puedan buscar y verla específicamente cómo lo manifiesta esto en inglés. Veamos ahí en Testimonies on the Church, en el tomo 6, en la página 311 y 312. Bueno, ahí aparece el texto, pero bueno, lamentablemente yo no conozco el inglés, pero busqué esta cita y la traduje y obviamente marqué en color las palabras, ¿sí?, que quería presentarles, ¿sí?, de cómo la mensajera de Dios inspirada presentó que Cristo, ¿sí?, que así va a ser reconocido, ¿sí?, o es reconocido por aquellos que fueron salvados por su sacrificio, que creyeron en Él como el único Dios verdadero. Ahí las ven pintadas en color. Pero bueno, ahí ya se las dejo para que ustedes la busquen. Pero volviendo, ¿sí?, al tema que quería presentarles a través de este video, vuelvo a decir lo que venía presentando al principio. Se lo presenta a Cristo como Hijo de Dios.
¿sí? Y en esta presentación como hijo de Dios no se acepta, ¿sí? Les cuesta mucho entender que ser hijo de Dios es ser Dios. Le cuesta mucho a aquellos que presentan que es hijo, que es hijo, que es hijo. Obviamente que Cristo es el Hijo de Dios, pero justamente por ser el Hijo de Dios es lo que lo hace ser Dios. Y no lo digo yo, lo dice la propia Biblia. La propia Biblia manifiesta esta realidad, que Él es Dios. Pero siempre se busca la idea de que esta expresión de que Cristo es Dios en las Sagradas Escrituras es como una expresión de que Cristo es el que manifiesta a Dios, pero es Dios, pero no es Dios como el Padre. Y esta es la idea. Esta es la idea que presentan constantemente. Él es Dios, pero no es Dios como el Padre. Y si no es Dios como el Padre, ¿sí?, el costo de la salvación lo entienden de una forma muy limitada. ¿Sí? Entienden que no solamente nuestro Padre es un Dios inferior a Él en algún punto, ¿sí?, porque el Padre es más grande que el Hijo, ¿sí?, entonces si lo hizo inferior a Él, ¿sí?, el costo de la salvación no es tan grande. Dios no entregó todo lo que podía haber entregado, que era a sí mismo, sino que entregó a alguien que era inferior a Él en algún punto. ¿Sí? Entonces este es un amor limitado, el que entienden sobre nuestra salvación. Así como en la Trinidad se presenta la idea de un tercer ser, ¿sí?, llamado Dios Espíritu Santo, para negar a Cristo como su divinidad, ¿no?, negar la divinidad de Cristo, quien puede morar en nosotros, ¿sí?, quien mora en nosotros, si nosotros se lo permitimos. La idea de que Cristo es el Hijo, ¿sí?, y es Dios, pero no Dios como el Padre, lo que hace es nuevamente negar a Cristo, ¿sí?, negar la divinidad de Cristo. Leemos ahí en Juan 1.1, ¿sí?, a hablar a nuestro amado apóstol Juan, ¿sí?, aquel reconocido como, ¿sí?, el discípulo amado, ¿sí? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo, depende de la traducción. Este es en el principio con Dios. Y toman este pasaje y lo enroscan en una situación de tratar de minimizar a Cristo en algún punto, en que si Cristo en algún momento, en el principio de algo, ¿sí?, fue engendrado, ¿sí?, aún los que creen que fue engendrado, pero existió uno antes que Él, entonces Cristo fue engendrado en los días de la eternidad. Pero el Padre es de eternidad en eternidad. Este pensamiento, ¿sí?, no solamente es muy triste, sino que es un pensamiento que desconoce lo que sigue diciendo el Evangelio. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. O sea, nuestro Padre creó todas las cosas por Cristo. Y si nuestro Padre, ¿sí?, creó todas las cosas por Cristo antes de que Cristo engendrara, antes que nuestro Padre, engendrara a su Hijo, a Cristo, antes de que engendrara a un ser igual a sí mismo, ¿sí?, no hizo nada. ¿Sí? Así que entender este principio como que el Padre tuvo un principio anterior, no que no lo tuviera, sino como que el Padre tuvo un principio anterior y en ese principio anterior no hizo nada, porque todo lo que creó, lo creó a través de su Hijo. En no entender las palabras de Dios y entrar en un terreno que está oculto a nuestro entendimiento, para tratar de negar a Cristo y poner al Padre por sobre Cristo. En el versículo 2 de Juan 1 dice: este era el principio con Dios, todas las cosas por este fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, ¿quién no fue? ¿Sin quién no fue nada hecho? Sin Cristo. El Padre creó todo a través de su Hijo. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no lo comprendieron. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conoció. El mundo y nosotros fuimos hechos por nuestro Salvador, ¿sí? Nuestro Padre nos creó a través de su Hijo. Y dice en el versículo 14 de Juan, dice: y el Verbo fue hecho carne.
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, o sea, único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero las palabras de Juan 14 se empiezan a negar diciendo que, bueno, pero no desde este versículo, se la niega desde el versículo de Timoteo 3:16, ¿sí? Y vamos a ver esto. En 1 Timoteo 3:16 dice: y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado en las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Ahora, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién es el Dios que fue manifestado en carne? Estas personas que niegan a Cristo dicen que en Cristo estaba Dios manifestado en carne. Así lo expresan, negando específicamente el espíritu de profecía y negando específicamente lo que dice Juan 1:14, que dice: el verbo fue hecho carne. ¿Y quién es el verbo en Juan 1:1? En Juan 1:1 el verbo es Dios, ¿sí? Es Dios igual que su Padre. Cristo es el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne. Esta es una realidad sencilla de entender del Evangelio, pero hoy, ¿sí?, estas personas que presentan o quieren presentar verdad presente, lo que hacen sistemáticamente es negar a Cristo, sí, como Dios. Dicen, tenemos que leer las Escrituras y entender que dice hijo, hijo, hijo. Bueno, lean también que dice Dios, porque ser hijo no lo anula ser Dios, sino lo exalta más como Dios. Ser hijo de Dios es ser Dios. Cristo es igual a nuestro Padre Celestial. Colosenses, ¿sí?, también en relación, Pablo hablando no solamente como leímos en Timoteo 1:3:16, sino en Colosenses, Pablo hablando a los hermanos de Colosas, en Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea, todo lo que está aquí en la tierra y todo lo que está en el cielo, y cuando digo en el cielo, ¿sí?, no hay límites, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. No solamente fue creado por Cristo, sino para Cristo. O sea que el Padre creó todas las cosas por su Hijo, y las creó no solamente por su Hijo, sino para su Hijo. O sea, que no las creó para Él, sí, porque Él y su Hijo son iguales. Los dos son soberanos, los dos son reyes, los dos son todopoderosos. El Padre y el Hijo son uno. Cristo, sí, dice las Sagradas Escrituras que es Dios Todopoderoso. Pero algunos transgiversan estas palabras de las Sagradas Escrituras tratando de presentárselas a nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa esto? ¿Que nuestro Padre Celestial no es todopoderoso? No, no significa eso. Significa que sí, que nuestro Padre es Dios Todopoderoso y que engendró un Hijo, ¿sí?, su Hijo, es también Dios Todopoderoso. Si nosotros leemos Apocalipsis 1:8, esta cita yo ya las he leído, pero como veo este ataque constante, ¿sí?, y determinado, ¿sí?, sacan fuera de contexto y presentan citas simplemente para negar a Cristo como Dios. Detestan la idea de que Cristo sea Dios. Y dicen, tenemos que ser bíblicos y hablar de Cristo como hijo, como si hablar sobre Cristo como hijo es negar a Cristo como Dios. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que es, que era y ha de venir? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿A qué Señor se refiere acá? Claramente se refiere a Cristo. Y después vemos en Juan, en Apocalipsis, ¿no? 4, ¿sí?, del 1 al 11, vemos esta idea que Juan mismo presenta ahí en el versículo 1:18 que acabo de leer. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en él sentado
y en el trono uno sentado, perdón. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. El primer ser viviente era, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 7 alas y alrededor de sus alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir estos seres vivientes: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La manifestación bíblica del que ha de venir siempre se refiere a Cristo. Cristo es el que va a venir a rescatarnos. Así como en Apocalipsis 1:8, también aquí en Apocalipsis 4, del 1 al 16, del 1 al 11, perdón, nos presenta a Cristo como el Señor Dios Todopoderoso. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? Nuestro Padre Celestial. ¿Cómo las creó? ¿A través de quién? A través de su Hijo. ¿Sí? ¿Quién creó todas las cosas? Cristo. ¿Las creó el Padre? Sí. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Cristo creó todas las cosas? Sí. El problema es dividir al Padre y el Hijo en la creación. Este es el gran problema, ¿sí?, que tienen muchos al presentar o al querer presentar, ¿sí?, una verdad presente que niega la verdad eterna. En Apocalipsis 11:17 seguimos leyendo, diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poderío y has reinado. ¿Sí? ¿Quién es el que va a reinar? ¿Sí? ¿Quién es el que era, el que es, el que era y el que ha de venir? Claramente el Apocalipsis se está refiriendo a nuestro amado Salvador. ¿Niega al Padre? No, porque el Padre, Cristo, está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Nuestro Padre entregó todo lo que podía haber entregado a su propio Hijo, quien es igual a Él. ¿Sí? Tanto me amó que entregó a su propio Hijo. Y no un Hijo que era inferior a sí mismo, sino un Hijo que era igual y que era adorado exactamente igual que Él. En Apocalipsis 16:7 dice: Y oí otro del altar que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cómo es que los juicios del Dios Todopoderoso son verdaderos y justos? Bueno, en Juan 5:22 podemos leer: Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio a su Hijo. Cuando nosotros leemos el Evangelio y tratamos de hacer una separación entre el Padre y el Hijo, lo único que hacemos es hacer la obra que Satanás quiere que hagamos. ¿Sí? Así como presentó la Trinidad, ¿sí?, y está viva la Trinidad en muchas mentes de muchas personas, y así nos llama a nosotros, a sus hijos, a tratar de, a través de su palabra, ¿sí?, quitar este velo, ¿sí?, oscuro que Satanás puso hace más de 1200 años, 1800 años, ¿no? Hoy también, ¿sí?, nos llama a entender con claridad quién es su amado Hijo. En Él, ¿sí?, en Él se manifiesta nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial no se va a manifestar en alguien inferior a sí mismo. Cristo, cuando dijo: Mi Padre y yo uno somos, dijo algo que si en algo no hubiera sido igual a su Padre, en algo, ínfimamente, Él estaría cometiendo un pecado, estaría mintiendo.
Cristo es igual a nuestro Padre. Y esta es la verdad presente y esta es la verdad eterna. Que algunos, vuelvo a repetir, están tratando de minimizar, ¿sí?, con sus doctrinas de solo Biblia, ¿sí? No es que nosotros no podamos presentar la verdad solamente con la Biblia. El problema es que ellos no aceptan lo que dice la Biblia. ¿Por qué no aceptan lo que dice la Biblia? Claramente porque ellos entienden la Biblia como a ellos les parece que está escrita. Entonces, en ese contexto uno no puede presentarle la verdad porque solamente aceptan lo que ellos entienden de lo que leen en la Biblia. Y esta misma forma de comprender la Sagrada Escritura la trasladan, ¿sí?, a el espíritu de profecía, a los escritos de la mensajera de Dios. Entonces, cuando leen, ¿sí?, que el Padre en el comienzo del gran conflicto le dio autoridad a su Hijo, dice, bueno, acá es el momento donde el Padre, siendo mayor, le dio autoridad a Cristo. Esa forma de comprender, ¿sí?, los escritos inspirados es una transgiversación tan grande de lo revelado, ¿sí?, porque así como la Biblia debe ser estudiada renglón sobre renglón, ¿sí?, como dice la profeta de Dios, ¿sí?, también los escritos inspirados deben ser estudiados renglón sobre renglón. Y cuando se niega el espíritu de profecía en ese contexto, se niega también la divinidad, ¿sí? Cuando uno dice, en un momento el Padre le dio autoridad al Hijo, dice, anterior a ese momento, Cristo no lo tenía. Entonces le están dando, están diciendo que lo que Satanás decía era verdad, que le pusieron un legislador a Cristo, y bueno, él tenía como derecho a rebelarse, ¿sí? Le están dando un justificativo al pecado. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, el Padre específicamente, así como nuestro amado Salvador, sabían que Satanás se iba a rebelar. Y como lo sabían, presentó este mandamiento, ¿sí?, un mandamiento que debemos entenderlo en el contexto general de toda la revelación bíblica y del espíritu de profecía. Dice en la página 14, aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, ¿sí?, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, porque sabía que se iba a generar una controversia, porque sabía que ya se estaba generando en Satanás este problema, ¿sí?, de creerse lo que no era, debía presentarse claramente a toda la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad era la fuente de todo su regocijo. Ahora, ¿cuál era? ¿El Padre solamente? Tenemos que entender quién es Cristo, quién es nuestro Padre, cómo son uno. Continúa diciendo, el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiera manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la posición que Él tenía con todos los seres creados. ¿Cuál es la posición que tenía Cristo con todos los seres creados? Era su creador, claramente era su creador. ¿Cuál era el verdadero lugar que tenía? Era uno con el Padre, era igual a Él. Pero lo ponen estas palabras y toman estas palabras para presentar lo que vengo presentando hasta ahora, una jerarquía entre el Padre y el Hijo. El Padre es mayor, el Hijo es menor, ¿sí? El Padre es mucho más grande que el Hijo. Esta es una de las doctrinas de Satanás de este último tiempo. Continúa el texto diciendo, el Hijo de Dios compartía el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos, ¿sí? La gloria del Padre cubrió a su Hijo. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz de la presencia de la deidad, en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. ¿Y cuál era la deidad? El Padre y el Hijo. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el unigénito de Dios, ¿sí?, su Hijo único engendrado, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. O sea, presentó a Cristo como lo que es, creador de todas las cosas, su Hijo único engendrado. ¿Esto no lo sabían las huestes celestiales? ¿No sabían que Cristo era su creador? Por supuesto que lo sabían. Por eso se tributaron honor a esta proclamación. No una proclamación de algo que no sabían, era una proclamación de algo que sabían
específicamente. Y esto trajo alegría, no trajo duda. ¿Por qué está presentando? Porque los ángeles, ¿sí?, no sabían lo que estaba sucediendo, pero tanto el Padre como el Hijo sí lo sabían. En Historia de la Redención, en la página 13, dice: el gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de los ángeles. Entonces, aquellos que toman aisladamente estas palabras dicen, claro, en ese momento, ¿sí?, le dio una honra especial que no tenía. O sea, Cristo no era uno con el Padre, no tenía la misma autoridad que el Padre. Cristo no era igual en naturaleza que el Padre antes de esta proclamación. Y al hacer eso, vuelvo a repetir, ¿sí?, aceptan lo que Satanás dice, ¿no?, que Cristo no es igual, que el Padre lo puso y no es igual. Continúa el texto diciendo: este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. Y acá, ¿sí?, ellos entienden que Cristo antes no era igual al Padre. Solamente era igual porque el Padre lo manifestó. Así entienden el Evangelio. Y no entienden que algo se estaba gestando, que los otros ángeles no lo sabían, pero tanto el Padre como el Hijo sí lo sabían. Por eso esta declaración. Continúa el texto diciendo: de modo que donde quiera estuviera su Hijo, estaría él mismo también. Las palabras del Hijo debían obedecerse tan prontamente como las del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría la voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en él. Y continúa diciendo: Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se reinclinaban ante él para reconocer su supremacía y gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos. Pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras que Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridades iguales a los de Dios. Esta es la proclamación del espíritu de profecía, ¿sí?, inspirada por Cristo para su mensajera. Cualquiera que quiera transgiversar la idea de por qué el Padre hizo esta declaración es no conocer, ¿sí?, que Dios lo sabe todo y sabía la rebelión de Satanás. Pero negar que Cristo lo tenía tanto la autoridad, el poder, ¿sí?, que era igual a su Padre, ¿sí?, en naturaleza y en carácter antes de esta proclamación, es negar, ¿sí?, a Cristo como Dios igual a su Padre. Hermanos, espero que ustedes puedan estudiar estas citas que acabo de leer, que puedan estudiar, como siempre les digo, en contexto, ¿sí?, todo el Evangelio, y aquellos que creen en el Espíritu de Profecía, las palabras inspiradas por Cristo a su mensajera, para tener una concepción general, y aquellos que están manifestando, ¿sí?, como Babilonia, ¿sí?, no digo que sean Babilonia, pero Babilonia es confusión, y en esa confusión, ¿sí?, dicen por un lado una cosa y por el otro lado dicen otra. Dicen que creen en el Espíritu de Profecía, pero dicen que no es palabra de Dios. Dicen que Cristo, ¿sí?, es igual al Padre, pero dicen que tiene menor jerarquía. Palabra que no aparece en ningún lado. O sea, hay muchas ideas, ¿sí?, que se están presentando, y al presentar estas ideas, lamentablemente lo que se hace es negar el espíritu de profecía, porque, como vimos claramente, la mensajera de Dios presentó una visión de cómo en el cielo se van a encontrar aquellos que llevaron la palabra a otros hermanos, y cómo esos hermanos reconocían, ¿sí?, que estos hermanos llevaron el mensaje de Jesucristo como su Salvador y como su único Dios verdadero. Esta realidad que ellos no estudian, ¿sí?, y que no aceptan, porque no aceptan que el linaje de White es palabra de Dios, lamentablemente se presenta con claridad en sus manifestaciones, negando que el linaje de White sea profeta de Dios, ¿sí?, sea mensajera de Dios, y que si esas palabras que dijo Elena no fueron por revelación, naturalmente ellos la consideran un comentario que ella se imaginó,
Y este es el gran problema que está surgiendo en estos hermanos, que no solamente niegan el espíritu de profecía, sino que niegan a Cristo específicamente como Dios. La Biblia, como leímos, claramente en Juan presenta a Cristo como Dios. No solamente en Juan lo presenta. El propio Padre, según Pablo, ¿sí?, en Hebreos, presenta que nuestro Padre Celestial llama a nuestro amado Salvador Dios. Si leemos ahí en Hebreos 1.8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Estas palabras, ¿sí?, presentadas claramente en las Sagradas Escrituras, no solamente manifiestan en el propio hebreo que Cristo es engendrado, sino que Cristo es Dios, dicho no solamente por todos los apóstoles, sino también expresado por nuestro Padre Celestial. Esta es una verdad bíblica, la cual ellos, al manifestar que solamente debemos creer en la Biblia, niegan enfáticamente al desoír estas palabras expresadas en la Biblia. Y la idea final, ¿sí?, que quiero que entiendan en relación a estas predicaciones de estas personas, es que ellos, la negación que hacen del espíritu de profecía, porque, vuelvo a repetir, citan el espíritu de profecía, es que la parte que niegan del espíritu de profecía es que Dios manifestó que Cristo es Dios igual que Él. La mensajera de Dios presenta claramente en toda su bibliografía que Cristo es Dios igual al Padre, igual en naturaleza, igual en poder, ¿sí?, igual en carácter, ¿sí?, igual en autoridad. Y ellos utilizan la palabra jerarquía porque así interpretan las Sagradas Escrituras, que hay una jerarquía entre el Padre y el Hijo. Espero, hermanos, que ustedes puedan estudiar las Sagradas Escrituras y aquellos que creen en el espíritu de profecía lo puedan estudiar, buscar, ¿sí?, en los escritos, ¿sí? Hoy a través de internet uno puede, a través de la biblioteca electrónica, ¿sí?, poner una frase y ver cuántas veces repitió la hermana White esa frase y en qué contexto la repitió y qué quería manifestar, ¿sí?, qué le fue revelado en relación a Cristo, ¿sí?, como Dios. Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí?, el Hijo de nuestro Padre Celestial. Pero eso no lo hace menos Dios, eso lo exalta más como Dios, porque nuestro Padre Celestial engendró un Hijo igual a Él. Espero que estas palabras, ¿sí?, presentadas en la Biblia y también en los escritos inspirados sean para ustedes una inspiración para adorar, ¿sí?, conforme a justicia, no solamente a nuestro Padre Celestial, quien nos amó tanto que dio a su Hijo, sino a nuestro amado Salvador, que vino voluntariamente, ¿sí?, para morir en nuestro lugar, porque también nos amó igual que nuestro Padre. Espero que esto les sea de bendición a todos ustedes, que Cristo sea su Maestro cuando estudien las Sagradas Escrituras y cuando estudien los Sagrados Escritos de la Mensajera de Dios, y que Él los acompañe en cada momento de sus vidas. Nos veremos en el próximo video y que Dios los bendiga a todos ustedes.